De 72 años, Carmen Hernández Sánchez. Que ya dejen en paz eso de los estudiantes. El gobierno está gastando demasiado hasta en traer investigadores extranjeros. Dinero necesario para otros asuntos importantes. Además, ya pasó un año. Más. Esto ya tiene razones políticas. Ya pasó de crimen o Voy anotando. todos los delitos que puedan nacer del hecho mismo, pero ya se instaló en intereses políticos. El asunto penal, exclusivamente del crimen, de la desaparición forzada, de cualquiera de los delitos que se puedan imputar al caso, quedó de lado. Se politizó de una manera terrible todo el asunto. Y entonces, en el momento en que se politiza, se obstruye totalmente la posibilidad de llegar a conclusiones claras sobre peritajes, sobre investigaciones, sobre pesquisas, y que te den una narrativa del hecho, del delito. Lo otro ya es la maraña política. Pero nos interesa mucho que se resuelva. Claro. Sandra, sería todo. Sí. Ahí depende el prestigio del país, de sus dirigentes, de sus instituciones. Bueno, ¿qué no vio que en Alemania fue lo que causó eco? ¿Qué imagen tendrán de nosotros? Necesitamos resolverlo. Qué bueno que el gobierno trae independientes extranjeros, que paga, que invierte, pero ojalá abriera más su espectro y dejara de defender a los cuates y le entrara de lleno. Caiga quien caiga, el exprocurador, quien sea, pero a ver, arréglenme esto. Está mal hecho desde el principio. ¿De qué sirvió tener a todos los detenidos que están en poder de la justicia? Si cada quien dio una versión diferente de lo que sucedió y algunos de plano, yo no sé nada. ¿Cómo se avanza así? Está empantanado porque en México no contamos con investigadores técnicos. Además está la cultura de resuelve esto, pero a mí no me digas nada de cómo lo hiciste. No quiero saber nada. O sea, puede haber sido la orden del presidente municipal a quienes se hicieron cargo de esto. No quiero saber nada. Tú resuélvelo. Es que no, si lee uno el expediente o más o menos, en realidad está estructurado bien el de la PGR. Bien. La declaración de muchos coincide. La intervención del ejército sí es paralela, está justificada, entra en tiempo y forma, también de los sicarios, de los policías. Tiene mucha lógica. Yo no creo. Mira, recordemos cuando un atentado terrorista conmocionó Morelia en un festival patrio. Hubo explosión y daño grave con granadas de fragmentación. Se capturó a los responsables. Cuando nos los presentaron, tenían la cara abotagada, a golpes. Se aceptó que fueran los responsables. Y se siguió el proceso y se les condenó. Recientemente acaban de ser liberados porque les arrancaron mediante tortura las confesiones. Sí. Ahora, mira, Estados Unidos informa que por tercer año consecutivo México persiste en graves violaciones a derechos humanos, así como problemas serios de corrupción e impunidad. El gobierno de Estados Unidos, a través de un informe anual sobre esto en el mundo, reitera las críticas hacia México en esta materia, ya referidas en informes correspondientes a los años 2013 y 2014. Detalla casos donde habrían ocurrido graves abusos por parte de las fuerzas del orden, como los enfrentamientos en Apatzingán y Tanuato, en Michoacán. El informe identifica como principales violaciones
participación de militares y policías en ejecuciones extrajudiciales, torturas y desapariciones. Estados Unidos informó ayer que por tercer año persisten graves violaciones y corrupción e impunidad. Es un informe anual en donde las críticas hacia México están asentadas, repetimos, desde los años 2013, 2014 y lo que sigue. El informe identifica como principales violaciones a los responsables militares y policías. Es un análisis internacional que tiene demasiada fuerza, si no en México, sí en el extranjero, y que pinta la imagen de nuestro país. Sí, pinta una imagen quizá un poco sesgada hacia un lado, ¿no? O sea, los responsables de los problemas es la fuerza pública y el ejército. Pues no es cierto. Pero el presidente realmente hace oídos sordos. Él está en otro mundo. Yo insisto que él ya dejó que el secretario de Gobernación se encargue y él va a estar haciendo su vida por otro lado, como lo hemos visto con los viajes. Él tendría realmente la oportunidad ahorita de poder reivindicarse si llamara cuentas a quien, o sea, como lo decías, caiga quien caiga. Si en el camino a tratar de saber qué sucedió en Ayotzinapa hay 8 procuradores, el gobernador y un séquito de políticos, tendría que hacerlo. Pero parece que está en la versión de no oigo, aunque el mundo, aunque las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, el gobierno de Estados Unidos, Amnistía Internacional y no sé cuántos más organismos internacionales esté señalando que evidentemente hay un problema grave de violación de derechos humanos en México, ellos lo único que siempre dicen es, no es cierto, es una percepción errónea, están exagerando, no conocen lo que sucede. Así no, es imposible. Y son señalamientos de distintos grupos, no es, digamos, no es solamente un grupo que digas trae injerencia o trae algún problema con el gobierno, son distintos y todos son coinciden. No gubernamentales. Además, déjame glosar una frase de Salvador Camarena. Es que el gobierno está funcionando así. Para mis amigos, contratos, puestos, privilegios. Para los demás, ¿quiénes son los demás? De Miguel Hidalgo, Sandra García de 42 años. Siempre Alejandro Rosas y el hijo de Héctor están siendo muy mordaces y negativos con los padres de los 43 desaparecidos. ¿Por qué critican eso? Mucha gente les ha ayudado porque han conmovido al mundo con esta tragedia. ¿Y qué comentarios tan tontos hace la gente? Así haya pasado 1 o 10 años, el dolor de perder un hijo es inolvidable. No sean amargosos. Pues ves la situación que está amargosa. Por donde la quiera ver. La de todo el país. No, pero esta en especial. Claro, pues el perder un hijo, imagínense la tragedia de perder a un hijo. No solo por el vínculo familiar, sino porque representan los hijos en esa región sacar de la miseria a los papás. Por eso se supone que los meten a la escuela esta. Entonces, claro que es una tragedia, pero hay tragedias de las que se saca mucho provecho y se excede. No, además el tiempo va curando las heridas y si la gente en los viajes va y compra cosas, pues es que la vida sigue. Claro, pero ya seguir medrando, dicen, de una tragedia, llega un momento en que dices, ¿por qué? Pero no, eso no es medrar, es una lucha constante, es un sacrificio de todo. ¿En qué condiciones estarán los hogares de cada uno de esos padres? Pues muy precarias, porque cualquier actividad que tenían, que podía ser tierras, comercio, pues está abandonada. Pues sí, pero yo vi las condiciones, los camiones encerrados ahí, los choferes esperando porque estaban secuestrados,
en las zonas donde no podían entrar los de refrescos o de panes, porque estos los asaltaban. Eso ya pasó el límite también. Y además la tragedia es que el gobierno no pueda ofrecer y dar justicia. Respuesta, aquí está. Claro, es el gobierno, o sea, todo esto que ha sucedido con los papás, la caravana, el que se hayan conformado un bloque, tenemos que reprochárselo al gobierno. Y no porque estén haciendo un daño terrible a la sociedad, los padres de los 43, no, están exigiendo justicia, algo que tendría que ser de origen, otorgado, concedido por las autoridades, y es un fracaso. Expedita. Además, Debe claro, ser. pero claro, estamos hablando a un año y medio de los sucesos y no hay justicia. Por eso no significa que no les dé uno voz. Claro que se solidariza uno con ellos. Claro, lo que quiere uno es que les hagan justicia. Darles voz, pero tampoco. Fíjate que lo que se podría criticar en este asunto no sería exactamente el comportamiento de los padres de los 43, sino de todos esos grupos que se han anexado tomando la bandera de esta desgracia para hacer desastres, para robar camiones, para botear. O sea, tomando esa excusa, han querido sacar provecho. Eso sería lo criticable. Ya dijimos que al politizarse el asunto, intervienen otros factores que aprovechan el agua para su molino. Claro, que fíjate, eso fue lo que no sucedió con el movimiento de Javier Sicilia. Sí, ¿no? Javier Sicilia siempre se mantuvo en la línea de que fuera organizado, muy transparente ya, pero efectivamente, como dice Liliana, aquí se han subido grupos que veto a saber los orígenes y los fines que estén persiguiendo por su lado. No creo que sea nada más la idea de la justicia.